que se entere Nintendo de nuevo en retro consiguió meterle maldito de 6 botones a la Nintendo Switch. Hola Novan Retreros, ¿cómo están? Yo contento de traerles un nuevo proyecto al canal, un proyecto en el que vamos a realizar una transformación de este mando chinoso de Sega. ¿Para qué? Para poder jugar de manera inalámbrica en nuestra Mega Drive, en nuestra Sega Genesis y por qué no en nuestro Super Songa. Recuerden que hace un tiempito habíamos traído al canal lo que era Blue Retro de manera externa, compatible con consolas originales, con clones, con todo. Bueno, lo que vamos a hacer es la otra parte de esta ecuación inalámbrica. Vamos a transformar un mando de Sega Genesis, un mando de época recontra chino, así que puristas del coleccionismo no se preocupen por lo que vamos a realizar. No estamos destruyendo ningún dispositivo original de nuestra querida Sega, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que sea totalmente inalámbrico, Bluetooth y compatible con Blue Retro, pero no quiero que nos quedemos únicamente con eso. El proyecto nos va a permitir también intercalar entre un modo Bluetooth, que va a ser compatible con Blue Retro, con la computadora, con Android, por ejemplo, si queremos jugar en emulador en nuestro celular, sino que también va a ser compatible escuchen esto, con Nintendo Switch, ¿sí? Así que sin demasiados preámbulos, le van dejando un like a este video, un comentario, se suscriben y vamos para allá. En retreros, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es desarmar este mando chinoso, pero quiero repasar rápidamente qué es lo que vamos a utilizar. Fundamentalmente vamos a trabajar con un SP32, un SP32 purito, así como se encuentra, motivo por el cual es necesario un programador, ¿sí? Como el que ven por acá, para poder cargar el firmware que, como siempre saben, comparto directamente en el enlace de este proyecto. Y vamos a necesitar, bueno, algún otro componente como el TP4056, batería, bueno, cosas que las vamos a ir viendo en el transcurso del video y que por supuesto tienen la lista de materiales completa en la descripción de este video. En el caso de que ustedes no quieran realizar lo que es la compra de un programador del SP32, bueno, existe la posibilidad totalmente factible de realizarlo con un dev kit de 30 pines, ¿sí? Con lo que es el que siempre utilizamos en el canal, pero que en este caso yo me quiero orientar por lo que es el SP32 así peladito, sin dev kit, para poder reducir un poco más los espacios dentro de lo que es la carcasa, pero realmente es totalmente factible realizarlo con un dev kit completo. De hecho, el mando que yo hice para mí hace mucho tiempo fuera del canal tiene literalmente uno de estos, uno de 30 pines, con la batería, con todo, pero está todo metido acá adentro y entra, ¿sí? Más apretado, pero entra. Bueno, habiendo presentado lo que son los materiales, ahora nos vamos, sí señores, con lo que es el desarme de este mando plástico, si bien chinoso. A ver con qué nos encontramos. Placa recontra china, muchachos. Lo primero que vamos a realizar es, bueno, sacar por supuesto lo que es cables, ¿sí? Sacar componentes. Tenemos acá algunos alambrecitos, resistencia, todo eso vuela. Vamos a dejarlo peladita la placa. Y ahora sí, muchachos, tenemos entonces nuestra plaquita lista. Vamos a limpiarla, por supuesto, para sacar los residuos del flux, pero la tenemos libre de componentes. Vamos a verificar que del otro lado no nos haya quedado nada. Mira, más pegamento chinoso de los 90. No nos quedó nada. Así que podemos ir con lo que es el siguiente paso. Muchachos, esto no sé si va a quedar en el video porque es la primera vez que lo voy a realizar. Voy a intentar eliminar lo que es esta gota, ¿sí? Que entiendo que es algún tipo de resina epoxi que protege adentro lo que es el integrado de nuestro mando, ¿sí?
pero que nosotros lo tenemos que aislar, lo tenemos que sacar. Entonces voy a hacer lo posible por retirarlo. He cubierto con cinta Kapton porque le voy a dar con lo que es la estación de calor directamente para ver si lo puedo ir levantando. Si esto no sale, muchachos, vamos con lo que es el plan original en realidad, que es directamente tomar lo que es la señal de los puntos directamente desde las pistas. Bueno, no, en retreros terminamos con el cableado. Finalmente no he conseguido trabajar con lo que eran los pads o las pistas que han quedado al retirar el chip, así que directamente con un bisturí fui realizando cortecitos en las pistas, o sea, descubriendo cada una de las pistas para poder directamente soldar sobre ellas. En el caso del start, como vamos a anular lo que es el circuito de turbo que tenía el control y lo vamos a utilizar para darle power a nuestro mando, lo que hice fue cortar la pista que conecta, ¿sí?, el start, que viene por acá, con lo que era el turbo, ¿sí?, que era para entrar en modo slow. Bueno, ahí lo cortamos para que no haya comunicación entre el start y este selector lo vamos a utilizar, también lo llevé desde las pistas, lo vamos a utilizar para darle encendido a todo nuestro mando, es decir, vamos a conectar uno de los cables a la salida de la batería y otro de los cables al SP32, ¿sí? Así que bueno, habiendo realizado ya lo que es el cableado, vamos directamente a lo que es la configuración del SP32. Bueno, en retreros estamos entonces en la computadora. Fuimos a lo que es la página del proyecto, que la pueden encontrar en la descripción de este video, y es el momento de grabar nuestro SP32, ya sea que lo estén trabajando en un dev kit, ¿sí?, como es habitual en el canal, o que lo estén realizando tal cual lo voy a hacer yo, que es con un SP32 así peladito con un programador del SP32, ¿sí? Entonces, nos vamos a la página del proyecto donde van a encontrar esquema de conexiones, la configuración y el mapeo dentro de lo que es Blue Retro, pero fundamentalmente, y lo más importante, van a encontrar lo que es este botoncito de Connect que nos va a permitir grabar nuestro SP32, subirle el firmware que yo les estoy compartiendo, y este es el momento en el que ustedes van a seleccionar cuál es, ¿sí?, el COM en el que está conectado su SP32. Vean que tenemos una lista de dispositivos, pero cuando yo conecto el SP32 aparece uno nuevo, el COM9. Ese obviamente es nuestro dispositivo a elegir. Simplemente lo vamos a seleccionar, vamos a tocar Connect y vamos a darle a la opción de Install Genesis Blue Gamepad by Noventa Retro, ¿sí? Así que le damos clic a instalar y listo, muchachos. ¿Cuánto pasó? Nada, menos realmente de 2 minutos. Damos clic en Next. Hemos terminado lo que es la programación, así que vamos al paso siguiente. En retreros, antes de pasar entonces a soldar ya los cables a nuestro SP32 programado, lo que necesitamos es distinguir, porque esto es un despelote de colores. Así que, ¿qué les parece si hacemos una prueba sencilla? ¿Sí? Vamos a anotar a qué corresponde cada color. Amarillo, ¿sí? Y con el tester vamos a simplemente probar continuidad. Bien, ponemos el amarillo. A ver. Ya notamos que el amarillo es el mode. Y así completamos con todos los cablecitos para poder después fácilmente saber a qué tenemos que conectar cada cosa. Bueno, retreros, entonces ahora sí pasamos a lo que es el esquema de conexiones ya con nuestro SP32 programadito con el firmware cargado. Lo primero que vamos a tener que hacer es ponerle a esto, ¿sí?, un regulador de voltaje. Para eso vamos a utilizar el AMS 1117, ¿sí? Bueno, una serie de componentes con la resistencia de 10K, y vamos a armar también todo lo que es el sistema de carga de la batería. Bien, carga y alimentación de nuestro proyecto. Así que lo primero que vamos a realizar es
siguiendo de nuevo esquema, lo que es los puntitos que tenemos que realizar de conexión de la MS1117, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a poner estaño acá, vamos a poner un poquito de flux y después estaño para que el proceso de soldadura sea muchísimo más sencillo. Vamos a verificar, ¿sí? Tengan cuidado con el cautín, no lo apoyen demasiado porque estamos trabajando directamente sobre el microcontrolador, entonces no queremos levantar las pistas, no queremos dañar nuestro dispositivo. Vamos a verificar que ninguno de los pines muy chiquititos tenga ningún corto, ¿sí? Y vamos a empezar ahora sí con lo que es el esquema de cableado, siguiendo de nuevo lo que es conexiones del proyecto. Bueno, teniendo listo entonces lo que es la regulación de voltaje del SP32, ahora sí empieza el despelote de cablecitos que por suerte hemos identificado, machete en mano a qué corresponde, circuito, esquema de conexiones también en pantalla, así que vamos nomás con eso. Revisamos que cada una de las conexiones esté bien realizada, que no tengamos cortos, son pins muy chiquititos, se lo ve todo en orden. Y muchachos, tenemos listo casi todo el proyecto. Que nos está faltando armar lo que es el módulo de carga, sin carga de alimentación de nuestro SP32, pero los botones están todos cableados, una maraña de cables de colores, pero que le vamos a encontrar algún orden de alguna manera, eso espero, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? Bueno, antes de poder seguir avanzando y de poder armar nuestro módulo de carga, tenemos que ubicar las cosas adentro, ver efectivamente qué espacio van a utilizar y en lo posible, al menos en el caso mío que quiero utilizar esta carcasa transparente, evitar transparente, ¿qué quise decir? Ruso, evitar lo que es tener que cortar, ¿sí?, los soportes que tiene la parte de atrás del control. No van retreros, entonces lo siguiente que vamos a tener que realizar para poder ingresar todo dentro de la carcasa, definitivamente algunos recortes sobre la misma. Vamos a utilizar lo que es el Dremel, voy a eliminar lo que es el quinto tornillito, ese lo voy a dejar directo sobre lo que es la placa, de manera que todos los componentes ingresen correctamente, y también voy a tener que hacer una pequeña perforación por acá para poder sacar lo que es el puerto el puerto USB-C, ¿sí? Así que vamos nomás con eso. Bueno, se viene la parte que los que vienen siguiendo el canal saben que nunca me ha salido del todo bien o ni por asomo bien, así que vamos a ver si esta vez mejora un poquito al menos. A ver, vamos a darle. Ay, ahí está, muchachos, ha quedado bastante bien. Che, no seamos tan exigentes, ha quedado bastante bien. ¿Sí? A ver si se puede apreciar por ahí. Vamos a pegarlo porque lo tenemos que hacer para poder empezar con lo que es el cableado y ya casi con lo último, muchachos, de este proyecto. Así que vamos nomás con eso. Y adivinen con qué vamos a dejar fijo nuestro TP4056. Para los detractores de este canal les digo que si yo llego a utilizar lo que es la pistola de silicona en el transcurso de este video, se desuscriben, ¿sí? Reto establecido. Miren esto, muchachos. Cinta de doble. Nada, increíble lo que ha evolucionado. No en retro. Mira, cinta doble cara. Vamos a poner una cinta gruesa porque le tenemos que dar altura a lo que es nuestro
dispositivo, ¿sí? Miren, vamos a ponerlo ahí, lo vamos a dejar bien pegado. Primera prueba sin silicona superada. No sé qué voy a hacer con el SP32, no sé qué voy a hacer con el LED, pero al menos lo que es el TP4056 está, pero mira, recontra fijo. Prueba a ver si se mueve o no se mueve. Miren esto. Nada, mira, no se mueve. Lo que es la nanotape, la verdad, un golazo. Bueno, ahora sí, entonces pasamos ahora a lo que es ubicar este SP32, que sinceramente le tengo un miedo. Pero antes señores, vamos a conectar nuestra batería que la vamos a tener que poner por acá, en esta posición, ¿sí? Así podemos poner los cablecitos acá. Vean, vamos con eso. Bueno, estamos ya llegando. Momentos finales, señores. Agregamos un poco de soldadura antes de pasar a lo que es la conexión real. No apoyamos mucho, no queremos generar demasiado calor. Espectacular, muchachos. Estamos llegando ya al final. Tenemos que... De hecho, en este momento ya podemos empezar a cargar nuestra batería si quisiéramos, ¿eh? Vamos a verificar que haya quedado bien, se lo ve perfecto. ¿Y qué es lo que nos está quedando para terminar con esto? Simplemente ubicar nuestro ESP32, ubicar nuestro LED y ya con eso estamos. Conectamos últimos 2 puntitos de soldadura, ya no nos queda nada, muchachos, ensamblar y nada más. Y les digo, muchachos, que si yo muevo este interruptor para acá ya estaríamos en condiciones de probar si nuestro proyecto está funcionando. Me tengo fe, me tengo confianza, así que paso a lo que es la colocación del SP32 en su lugar, reensamble, poner todos los tornillitos y vamos a las pruebas, muchachos. Me falta acomodar el LED, los cablecitos acá hundidos. Me encanta la maraña de cables esta. Ustedes, muchachos, lo van a poder hacer con un cable más fino, incluso si quieren. Con cables todo del mismo color, con cablecitos más cortos. Más cortos es una buena idea, pero a mí no me desagrada cómo va a quedar el esqueleto ahí de la maraña de cables, como el cerebro de la máquina. Me gusta. A ver, vamos a acomodar eso. Bueno. Prueba 2, pudimos poner el SP sin utilizar silicona, nos está faltando únicamente el LED, que ya tengo una ideita, a ver si me sale. Y ahora sí, muchachos, terminamos con nuestro mando. A mí me encanta cómo quedó, pero vámonos a las pruebas, ¿sí? Vamos directamente a probar en lo que es la Genesis con Blue Retro, a probarlo con la Nintendo Switch. Dejen un like, muchachos. Prueba superada, 0 silicona, así que mínimo se suscriben, ¿eh? ¡Vamos! No, en retreros, estamos listos ahora sí para realizar la prueba final de nuestro mando de Sega Genesis. Batería ya cargada, tapita acá en lo que había quedado el agujerito. No usé silicona, señores, en ningún momento de este proyecto importantísimo. Así que, ¿qué les parece si arrancamos, como ven ahí, realizando prueba en Sega Genesis con Blue Retro? Tengo para realizar la prueba Sonic 1 PAL en mi consola clónica que permite la lectura en cualquier región. Vamos a encenderla. Esta tiene Blue Retro interno. Si quieren que en algún momento traiga... ¡Ay, ese ruidito de Sega! Si quieren que en algún momento traiga el proyecto de Blue Retro interno para la consola, lo podemos. Llegó el momento de la verdad. Mientras Sonic nos dice que no, nosotros le decimos que sí.
Vamos a encenderlo. Primera posición, no hace nada, recién en la última. Emparejado, muchachos, miren. Emparejadísimo. Vamos a probar, Vamos. Toco Start. Sonic Team Presents. Ah, me decías que no, mira cómo se. Green Hills on One, qué juegazo, por favor. ¿Qué es esto? Espectacular, señores. Miren, cero input lag, Miren. Aprieto más fuerte, salta más. Aprieto más despacito, salta más bajito. Está andando perfecto. Impresionante, señores. Primera prueba superada, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la Nintendo Switch para ver si acá funciona igual de bien que en el Sega. No, en retreros, estamos ahora sí para realizar la prueba del mando, pero en Nintendo Switch. Ya me ven que estoy ahí en el menú de inicio. Para cambiar de modo simplemente mantenemos apretado Start y Mode durante 5 segundos y van a ver que lo que es el LED empieza ahora sí a titilar en otro color, en rojo, bien, y está buscando ya emparejarse con nuestra Switch. No lo va a hacer de manera automática, por tal motivo nos vamos hasta lo que es controles, cambiar el modo de sujeción u orden, y ahí sí, solo sin tocar nada, la Switch lo va a reconocer. ¡Ah, espectacular! Pero todavía no sabemos si esto está funcionando o no. Para eso vamos a tener que entrar a algún jueguito, ¿sí? Vamos a tocar lo que es la A. Miren esto, muchachos, me estoy moviendo por el menú de la Switch con un mando hecho por mí directamente, mando de Sega Genesis. Recuerden que Nintendo en realidad saca un mando para lo que es el Switch Online, pero de 3 botones, y este tiene 6. Ese es el motivo por el cual está siendo reconocido como un Pro Controller y no directamente con un perfil de mando de Sega de Switch Online, ¿sí? Vamos entonces a jugar un poquito de Mortal Kombat. Vamos a probar la totalidad de los botones. Vamos a ver si es necesario hacer algún mapeo o no. Vamos a ver qué tal. Vamos con este. Jugar. Está Mortal Kombat. Y vamos a jugar facilongo solo para la prueba, ¿no? Ahí estamos. A ver qué tal esto. Bueno, tiene los botones recontra cambiados. Opciones. Controles. Vamos a ver si se pueden configurar los controles. Golpe alto. Vamos a poner que es con la X. Espectacular. Vamos con B. A ver si esto se guardó. Ahora sí, señores, miren esto. ¡Oh! Ahora sí, con los botones originales de lo que es Sega, de cómo lo jugábamos. No, espectacular. Bueno, a ver, muchachos. Están dando, quiero mostrar un poquito algunas cosas. Si tocamos los dos al mismo tiempo, funciona como home, ¿sí? Si tocamos mode y start al mismo tiempo, la combinación de botones directamente va a home. Si no, funcionan como más y como menos, ¿sí? Después combinaciones de botones también hay para capturar pantalla, por ejemplo, para sacar una captura. También se puede realizar, está andando, muchachos. Lo quiero probar un poquito con el Sonic Mania, ¿sí? A ver si funciona mejor, porque me pareció que con el Mortal Kombat había algún cierto input lag, pero es una crítica que le he escuchado al juego, así que vamos a ver si con Sonic nos está pasando lo mismo, ¿sí? Ni Nintendo se animó tanto, señores. Ahora sí, vamos a jugar. Vamos a ver qué tal.
¿Ves? Acá, mira, mira, ¿eh? Acá no se detecta input lag. Realmente me parece que el Legacy Collection tiene ahí algún error. Habría que probarlo con un mando cableado. Espectacular. Nada, nada. Cero input lag. Miren esto, ¿eh? Miren, ¿eh? Toco despacito, salta despacito. Toco más fuerte, salta más fuerte. Impresionante, muchachos. Tenemos entonces un mandito de 6 botones que hicimos a partir de un mando recontra chinoso y que es compatible con lo que es Blue Retro, con lo que es Android, con lo que es PC y por supuesto también, como lo acaban de ver, con Nintendo Switch. Todos los detalles de lo que es mapeo de botones, configuraciones, esquema de conexiones, como siempre saben, está en el enlace de este proyecto. Así que muchachos, yo con esto ya me retiro, me voy como siempre jugando, pero no sin antes pedirle que si este video les gustó, le dejen un buen like, dejen un comentario, a ver qué es lo que quieren que traiga al canal, qué otro proyecto les gustaría que realicemos juntos y por supuesto se suscriben porque yo ideas tengo un montón. Así que muchachos, me voy jugando y ¡chau! Mira lo que papá ni Nintendo se animó tanto, pero no dentro. Le hizo un mandito ese de 6 botones para jugar como loco al Nintendo Switch. En tu cara, Nintendo. No voy a pagar tus miles de centavos.